Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Joana Quijano y en la tarde de hoy quiero hablarles sobre los principales enfoques de la psicología o los más conocidos, que es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. El enfoque que yo escogí para mi presentación y exposición es el conductismo, que es el que se concentra en el estudio del comportamiento o de la conducta del hombre y de los animales. También quiero decirles, este enfoque, conductismo, fue desarrollado principalmente por el psicólogo John Watson y Skinner, pero más que todo empezó John Watson con el conductismo, donde él decía que el conductismo es un conjunto de teorías del aprendizaje. Entonces por esto este enfoque fue bien llamado como la teoría del aprendizaje. Watson siempre experimentaba con animales, pues más que todo con ratas, palomas, y también desde 1916 comenzó una investigación en una clínica psiquiátrica de bebés, porque él decía que el estímulo siempre lleva a una respuesta. Y eso es un enfoque análisis experimental del comportamiento. Entonces, el conductismo estudia el comportamiento observable o las conductas del hombre. Niega toda posibilidad de métodos subjetivos, considera que un estímulo siempre lleva a una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el organismo que reside, el estudio del medio ambiente. ¿Qué quería Watson con esta teoría? Su fundamento teórico estaba basado en que un estímulo siempre lleva a una respuesta. Él cuando experimentó o empezó a estudiar a los niños, a los neonatos desde que nacían, él veía que el estímulo, ya sea el dolor, la rabia, las caricias, siempre llevaban a una respuesta. Él veía, empezó con un niño muy pequeño de 10 meses a ver todos los comportamientos que él hacía, ¿sí? Entonces él veía que cuando él le ponía un animal al niño, él corría a coger el animalito, no sentía miedo, no tenía temor con el animal. Pero cuando empezó a escuchar ruidos fuertes como el golpe de una varilla, entonces él veía que cuando el niño corría hacia la rata a cogerla, le pegaban a la varilla y el niño desde ese momento empezó a sentir miedo. Entonces él decía que todos los estímulos se aprenden, porque él también desde pequeño, él cuenta en el libro que una enfermera un día le dijo que de noche venía Satanás o diablos a llevarse a los niños desobedientes. Entonces él siempre cuenta que desde muy pequeño él tuvo miedo de dormir en una habitación a solas. Las características del conductismo. La característica es la que emplea el procedimiento experimentales del estudio del comportamiento observable. Él siempre decía que no se podía estudiar la mente porque no era observable, él observaba era la conducta que tenía cada persona, cada ser humano, y de ahí él decía que se podía estudiar esos estímulos. La importancia de este enfoque. Su importancia fue en que se concentró en el estudio del condicionamiento de la conducta, la influencia del medio ambiente en el individuo. Su importancia también es de origen clínico, como les decía, él también estaba experimentando con niños desde muy poca edad para saber todos los estímulos que él decía que todo se podía aprender, todos los estímulos se aprendían. Los principales representantes de este enfoque son John Watson y también Skinner. La época en que nació oficialmente desde 1913, cuando Watson publicó un artículo de su teoría. John Watson desde 1878 hasta 1958 fue que surge la teoría del conductismo. Entonces, más que todo quería hablarles sobre este enfoque que me pareció el más interesante de todos,
porque el estudio que él hace es sobre la conducta. Él decía que todo lo que sea observable es lo que se puede estudiar en el comportamiento. Él también niega todo fenómeno psíquico, no lo niega, todo fenómeno psíquico interno, porque pues él decía que lo que se veía era lo que se podía estudiar, no la mente. Entonces él decía que la mente no se podía estudiar. Ya los otros psicólogos ya empezaron pues a mirar que sí se podían estudiar la mente, pero en sí, en el enfoque conductismo, él siempre decía que se podía estudiar era lo que se podía ver en el hombre, o sea, la conducta. Pues este es mi exposición. Agradezco mucho pues a los profesores y muy buenas tardes.